revelado, la asombrosa transformación de una abuela rechazada en un momento increíble de la vida. Doña Carmen no podía creer que sus manos temblorosas aún recordaran el arte de pintar. Atrás quedaban esos días en los que los colores danzaban en su paleta, desde un vibrante azul celeste hasta un ardiente rojo pasión. El simple hecho de encontrar un lienzo cubierto de polvo en ese atormentado ático, donde el eco del tiempo había acumulado soledad, era un guiño de su juventud, una juventud que, con cada lágrima vertida, había sido relegada al olvido. Desde la muerte de su amado Joaquín, sus hijos parecían haber perdido el rumbo hacia su esencia, y solo el eco de sus propias vidas les importaba. Cada día, el reflujo de sus pensamientos se convertía en un mar oscuro de melancolía. Las pinturas guardaban sus secretos, pero cuando decidió retomar el pincel, ese mar se tornó en tsunami de emociones. ¿Por qué ahora, mamá?, le reprocharon al descubrir su anhelo oculto. Las palabras de sus hijos se clavan como espinas en su corazón. Se sentía como una sombra, temiendo que su resurgimiento como artista alterara la frágil estructura familiar que habían construido a costa de su silencio. Mientras la angustia se hacía presente, la voz anecdótica de don Felipe resonó en su cabeza, un eco de confianza y promesa. Un viejo mentor regresado al pueblo que ahora era su confidante. Sus palabras la empujaban a enfrentar el dilema de su existencia, luchar por ser vista o seguir en la penumbra. Tenía miedo de ser vista con ojos críticos, de que sus hijos no entendieran su renacer. Su mente se colapsaba entre el deseo de ser escuchada y la realidad de su aislamiento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada mañana se convertía en una confrontación. Lavarse la cara era también prepararse para enfrentar miradas que podrían ser de desdén. Se preguntaba, ¿es este el camino correcto? ¿Debería dejar que la pintura vuelva a ser mi voz? La angustia aumentaba mientras los días se acercaban a la exposición. La tensión se palpaba, flotaba en el aire, como el olor de la pintura fresca. Cada vez que sus hijos se asomaban a la puerta, su corazón se aceleraba, sintiendo que cada vistazo era una isla de juicio que la alejaba más de sus sueños. No sabía cómo podrían reaccionar ante sus obras, que eran un cuento narrado en colores, desnudando su alma. Se advertía al borde de la locura, ¿sería suficiente? La pregunta resonaba con la fuerza de una tormenta. Un momento crucial se acercaba, y su mundo, que había permanecido en silencio por tanto tiempo, estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. Pero, antes de dejar escapar lo que realmente significaba para ella, surgía un desafío imprevisto, una voz familiar que resonaba con una autoridad que podría destruir lo que había estado construyendo. El rostro de esa persona se desdibujaba en su mente, pero su eco mantenía en vilo toda la esperanza que había cosechado. ¿Quién podría ser? ¿Podría su vida seguir adelante o este sería el fin de su lucha por el reconocimiento? La incertidumbre envolvía a doña Carmen como un manto pesado. Las manos con las que solía dar vida a paisajes vibrantes cargaban ahora la angustia de su propia existencia. Se sentaba en su pequeño estudio, una colcha de retazos que había hecho durante años a su lado, una representación tangible de las piezas de su vida, unidas heterogéneamente. Cada pincelada en su lienzo emergía como una afirmación, un grito de libertad del que sentía se había despojado. Sin embargo, el eco de las críticas de sus hijos reverberaba en su mente, erosionando su confianza. A medida que el día de la exposición se aproximaba, el miedo empezaba a transformarse en una chispa de determinación. No puedo seguir escondiéndome detrás de sus expectativas, pensó, recordando las conversaciones con don Felipe. Él había sido su faro en medio de la tormenta, un recordatorio de que la creatividad era un acto de valentía, un reflejo de la vida misma. Tomó aire profundamente, como si quisiera captar cada fragmento de esa fuerza que había decidido ocultarla por tanto tiempo.
Una mañana, tras una noche de insomnio influenciada por la tensión acumulada, se armó de valor y subió al ático. Allí, entre viejas cajas y recuerdos polvorientos, se encontró con una de sus obras más queridas, un retrato de Joaquín. La pintura capturaba no solo su esencia, sino también la alegría de los días pasados. Esa imagen la golpeó como un rayo, era un símbolo de su conexión con su pasado, un recordatorio de que el amor y la creatividad siempre iban de la mano. Aumentaba su convicción de que cada pincelada podía también ser un paso hacia el perdón de sí misma. Con renovado fervor, decides organizar una pequeña presentación antes de la exposición, una especie de prueba que le permitiría medir la reacción de sus hijos sin arrojarse de golpe a la arena de los juicios. Su corazón latía con fuerza al anunciarles la idea. Voy a mostrarles lo que he estado haciendo, dijo, tratando de mantener la voz firme mientras su interior se debatía entre la ansiedad y la esperanza. La reacción fue una mezcla de confusión y recelo. ¿Por qué no lo hiciste antes? Sería la rémora más significativa. Durante los días que siguieron, un diálogo interno continuo la acompañaba. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntaba cada vez que retocaba una de sus obras. La pintura, que antes fue un refugio, se convertía en un espejo implacable, reflejando sus temores y su valentía al mismo tiempo. En uno de esos momentos de duda, sintió una punzada de inspiración. Recordó una frase que don Felipe siempre repetía: la pintura es una conversación con el mundo. Y en ese instante, comprendió que su arte no era solo una búsqueda de reconocimiento, sino una forma de comunicarse con sus hijos y el universo. Al día siguiente, esa idea se transformaría en una pieza central para su presentación. El día se acercaba y, al despertar, doña Carmen sintió una mezcla de pánico y una pequeña llama de determinación. Iba a ser vista, no solo por sus hijos, sino por ella misma. El momento de la verdad estaba próximo y, sin darse cuenta, se encontraba en el umbral de un camino transformador, uno que no podría retroceder. Las voces de sus hijos resonaban en su mente mientras se preparaba, pero esta vez, lejos de ser un peso, eran un impulso. Cuando finalmente el día llegó, se enfrentó a su mayor desafío, abrirse a su familia y mostrarle su esencia desnuda. En ese instante, el eco de voces del pasado se mezcló con los latidos del presente, entrelazándose en una danza apasionante. ¿Serían sus hijos capaces de ver más allá de sus miedos y prejuicios? ¿Podrían sus colores iluminar las sombras que habían cubierto su relación? El instante en que se levantó un lienzo fue también el momento en que se abrió una puerta al futuro, pero, ¿qué harían ellos con lo que descubrieran? La respuesta, aún incierta, quedaba atrapada entre las vibraciones que resonaban en la sala, con cada pincelada suya en el aire. El silencio fue un ente palpable en la sala, envolviendo a doña Carmen mientras se mantenía erguida frente a la multitud dispersa de su familia. Cada mirada era un espejo que reflejaba sus inseguridades, un recurso que había utilizado para protegerse de las críticas. Sin embargo, esa mañana, la idea de ser vista superaba el miedo. Con una respiración que trató de volver profunda, alzó el lienzo. Los colores vibrantes capturaron la luz del sol que se colaba por la ventana. Era una explosión de emociones contenidas, cada brochazo contaba una historia que anhelaba ser escuchada. Los rostros de sus hijos comenzaron a transformarse, sus expresiones cambiando gradualmente de escepticismo a una curiosidad atenta. Aquella obra, que había sido el reflejo de sus sentimientos más profundos, parecía romper las cadenas que la habían mantenido aislada. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, la satisfacción de su presentación se entrelazaba con la angustia de recibir la crítica. Su hijo mayor, Diego, fue el primero en romper el silencio, su voz trémula. ¿Por qué no compartiste esto antes? ¿Por qué ocultaste esta parte de ti? Las palabras le atravesaron como un puñal, pero también despertaron en ella un deseo de responder. Decidió enfrentar esa pregunta no solo con palabras, sino con sus pinturas. Porque había miedo, dijo con firmeza, dando un paso hacia adelante. Miedo a decepcionarlos, miedo a ser rechazada. Pero también miedo a no ser quien soy. A veces he dejado que su voz ahogue la mía. La confesión resonó en la sala como un eco de la verdad que había guardado por años. Las miradas de sus hijos se transformaron, empezando a visualizar a la mujer detrás de la artista.
Con cada discurso que ofrecía sobre sus obras, Carmen se adentraba más en la senda del autodescubrimiento. Al explicar la elección de los colores, que representaban los distintos matices de su vida, se daba cuenta de que cada conversación se constituía en un puente hacia una vulnerabilidad que había rechazado. Las historias detrás de cada cuadro se entrelazaban y formaban una narrativa extraordinaria, una vida vivida en capas, al igual que la paleta que tenía ante sí. Una chispa de luz brilló en los ojos de su hija menor, Valeria, quien interrumpió: ¿y si este es solo un inicio? ¿Qué pasaría si las historias que contaste nos unieran en vez de separarnos? La idea de una nueva conexión con su familia la desarmó. Carmen se sintió al borde de un nuevo horizonte, la posibilidad de construir algo mucho más allá de su arte. Tal vez esto no sea solo una exposición, sino una oportunidad para redescubrirnos. Quizás juntos podamos reescribir nuestra historia, sugirió, sintiendo cómo la esperanza se asentaba suavemente en su pecho. Esta proposición era un giro audaz. Un instante de revelación en el que no solo la artista se hacía visible, sino también la madre y la abuela. Los murmullos comenzaron a multiplicarse, y a su alrededor notó una conexión renovada, un deseo oculto de construir puentes, no muros. Pero aún existía una espina en su corazón, el sentimiento de haber perdido tiempo valioso. ¿Podría señalar con claridad las heridas infligidas por su ausencia emocional y aún así encontrar el camino a la reconciliación? Mientras la luz brillaba en su lienzo, una nueva imagen emergía. No solo era Carmen la artista, sino doña Carmen la madre que anhelaba un perdón más que un deseo de aceptación. Su corazón latía desafiante mientras sentía que el tiempo no había terminado. Sin embargo, una pregunta inquietante danzaba en su mente: ¿estaban listos sus hijos para no solo escuchar, sino también aceptar y reconciliarse con su nueva historia? Así, el eco de sus pensamientos quedó suspendido en el aire, colisionando con el anhelo de un futuro incierto. Lo que había comenzado como una simple presentación se había transformado en un desafío. ¿Podrían sus hijos abrirse a lo que ella estaba dispuesta a compartir? El momento se cargó de tensión. La respuesta, a la vista, estaba lista para surgir en cualquier segundo. La brisa fresca coqueteó con las cortinas mientras los murmullos aumentaban. Doña Carmen, aún sintiendo la oleada de emociones tras la revelación de su obra, se encontraba en un cruce de caminos, enfrentando no solo a su familia, sino también a sí misma. Había comenzado a desnudarse emocionalmente en la sala. Cada pregunta que sus hijos le hacían era como un toque de un pincel que la animaba a seguir revelando más capas de su ser. Mientras Diego desviaba la mirada, su mente se llenó de dudas. La pregunta que resonaba en su interior: ¿por qué ocultaste esta parte de ti?, se convertía en eco constante. Carmen permanecía en el centro de la sala, reflexión hecha carne, y aunque la tensión flotaba, también lo hacía un impulso: el deseo de ser comprendida, de ser más que una madre o una abuela. ¿Cuáles son los colores que defines como tus propios miedos?, pensó, y sin darse cuenta, comenzó a hablar de su primera pintura, un cuadro que había producido durante una etapa crítica de su vida. Narró las noches en las que Uriel, su esposo, lo había convertido en un espacio seguro entre tempestuosas riadas. Cada trazo, cada sombra, retrataba un anhelo oculto de felicidad y plenitud. Las reacciones de sus hijos la golpeaban como oleadas, algunos mostraban desgana, otros asombro. La incomodidad de Diego era palpable, mientras Valeria seguía expectante, atrapada entre la historia familiar y la historia personal de su madre. ¿Y si tu pintura siguiera la misma dirección que seguimos nosotros en esta familia?, retó Valeria. Carmen se preguntó si era capaz de hacer frente a lo que sus hijos esperaban de ella. Era un acto de valentía, sí, pero también de miedo. En su mente, recordó su camino solitario en los años más oscuros, donde las exigencias familiares la habían hecho olvidar sus propias necesidades. Y ahora, en un instante, la vida parecía ofrecérsele de nuevo, como un lienzo en blanco. ¿Y si esta parte de mí resultara ser el hilo conductor que une nuestro pasado y nuestro futuro? En ese pensamiento, sintió un impulso renovado por sacar fuerzas de flaqueza. Mientras se adentraba en su propia vulnerabilidad, Carmen optó por ser proactiva. El camino ha sido tormentoso, y a veces he sentido que perdía su rumbo. Pero compartirlo con ustedes es nuevamente reclamarlo.
La decisión emergió clara, no se trataba solo de abrirse, sino de erigir un nuevo espacio para la conexión. Al mirar a Diego, notó su lucha interna. La frustración de su hijo despertaba en ella una compasión que había estado ausente durante tanto tiempo. ¿Podría ser que él, al igual que yo, luchara con el deseo de hacer parte de su propia historia? Se preguntó. Ella necesitaba articular cómo se había sentido durante años y, al hacerlo, esperanzada, vislumbró la posibilidad de que su hijo también compartiera su carga. Sin embargo, el eco que había creado se tornó en un desafío de responsabilidad mutua. No puedo simplemente abrir mi corazón esperando que todo sea fácil. Ahora tengo que ayudarles a ser quienes son frente a mí, reflexionó, sintiendo el ardor del compromiso atarle al suelo. La energía en la sala cambió, las piezas del rompecabezas familiar comenzaban a moverse, un dilema inminente surgía ante ellos, la búsqueda del perdón y la autenticidad con el riesgo de que el pasado pudiera eclipsar el presente. Los rostros a su alrededor adquirieron matices que Carmen nunca había observado. Sin embargo, la sensación de que algo aún estaba por revelarse permanecía. Este camino no tiene retorno, resonó en su mente. La bruma de la incertidumbre ahora se mezclaba con una chispa de esperanza, una pregunta quedaba en el aire, ¿estaban listos para navegar juntos en esta nueva historia que todos debían escribir? La sala, cargada de anhelos y temores, brillaba intensamente. El tiempo parecía detenerse ante el nuevo desafío que exigía coordinar emociones y decisiones que podrían cambiar la dinámica familiar para siempre. ¿Anhelaría realmente su familia el rincón oculto que ella deseaba mostrar, o sería ese el punto donde todo se fracturase nuevamente? Esa era la inquieta verdad a la que se enfrentaban. Carmen observó a sus hijos, el aire estaba cargado de expectativa, y su corazón latía con fuerza. Durante tanto tiempo había sido la columna vertebral de la familia, el refugio donde todos encontraban consuelo. Sin embargo, en su interior, una tormenta inesperada comenzaba a agitarse. ¿Cuánto tiempo había permitido que las exigencias de su rol la definieran? Se sintió frágil, pero también poderosa al reconocer el deseo de romper esas cadenas. Se preguntó si su nueva sinceridad generaría una apertura que liberaría no solo su carga emocional, sino también las de Diego y Valeria. En ese instante, la convicción de que todo cambio comienza desde el interior se hizo más evidente que nunca. Sin embargo, el temor a ser juzgada como madre, como artista, parecía multiplicarse con cada segundo que pasaba. ¿Y si esto es solo el comienzo? Se cuestionó. La idea de compartir su pasión, de mostrar no solo sus obras, sino su proceso creativo, se volvió apremiante. Era un paso hacia la autenticidad, un acto de valentía que podía inspirar a sus hijos a buscar su verdad. Pero ese camino parecía estar pidiendo más de lo que estaba dispuesta a dar. «Carmen, ¿nos has contado todo?» La voz de Valeria la sacó de su trance, la mirada abierta de su hija levantaba un dilema que había estado evitando. ¿Había escondido algo más? Esa pregunta la hirió y la animó al mismo tiempo. Se dio cuenta de que no solo debía ser valiente al abrir su corazón, sino también al mostrar sus inseguridades. Desde siempre he tenido miedo de que lo que soy no sea suficiente para ustedes, confesó con la voz temblorosa. La sinceridad de su declaración resonó, como un eco que reverberaba por la habitación. La vulnerabilidad comenzó a llenar los espacios vacíos que antes había temido tocar. Veo que sus caminos pesan tanto como el mío, y quizás, juntos podamos ayudarnos. Mientras hablaba, la sombra de Diego se movió más cerca, sus ojos mostraban una mezcla de incredulidad y reconocimiento. ¿De verdad crees que esto es el camino? ¿O es solo una ilusión más de lo que creías que tenías que ser? Le preguntó, feroz y directo. Su rechazo inicial comenzaba a desdibujarse, dejando una grieta donde la empatía podía filtrarse. Es una pregunta difícil de responder, dijo Carmen, sintiendo la presión del juicio que pendía en el aire. Pero lo que sí sé es que vivir en la sombra de mis propias expectativas ha hecho que me pierda. Quizás todos necesitamos encontrar nuestra propia forma de iluminar lo que llevamos dentro. Había un destello de comprensión en los ojos de su hija y un atisbo de aceptación en los de Diego. La tensión familiar, que antaño había sido un muro, empezaba a transformarse en un puente. Pero aún así, la lucha no había terminado.
En su interior, Carmen ya estaba proyectando la idea de ese nuevo espacio, un estudio donde todos pudieran ser parte de un proceso creativo, donde la vulnerabilidad se convirtiera en fortaleza. Quiero que este lugar sea un refugio, un lugar donde cada uno de nosotros pueda explorar sus propias historias. ¿Podrían incluso estar dispuestos a contribuciones creativas? La pregunta flotó en el aire, cada corazón en la sala sintió la carga de una decisión monumental. Los rostros de sus hijos eran espejos de incertidumbre y curiosidad, y en su interior sintió que el cambio ya había comenzado. Sin embargo, la mañana apenas empezaba y la pregunta era aún más profunda, ¿realmente lo querían como ella lo imaginaba? Mientras su mente comenzaba a entrelazar el futuro deseado, una idea sobresaliente surgía: cada decisión que toman influirá no solo en ustedes, sino también en cómo redefinimos nuestra familia. La conversación había girado hacia un lugar de potencial, pero el desafío seguía vivo. ¿Estarían listos para una transformación no solo personal, sino colectiva? En ese instante, Carmen sintió que lo que estaba a la espera no solo era un nuevo lienzo en blanco, sino el verdadero comienzo de su legado. La tensión se intensificó, dejando en el aire la inquietud de qué ocurriría a continuación en su búsqueda de autenticidad. Un último giro pegaba en su mente, una inquietud que no podía contener: ¿sería posible que el mayor obstáculo por superar fuera el inevitable rechazo a su verdad? Sin respuesta, el silencio se alzó, y con ello, la incertidumbre sobre el camino por venir. Carmen respiró profundamente, tratando de calmar la agitación en su interior. La incertidumbre que pendía sobre ella se convirtió en una presencia tangible. Hoy era un día decisivo, y ya no podía ocultar más su deseo de ser auténtica. Se dio cuenta de que sus hijos estaban en la misma búsqueda, cada uno lidiando con sus propias sombras. Diego, valiente y desafiante, estaba empezando a asomarse hacia la vulnerabilidad. Valeria, con su mirada inquisitiva, parecía ate la fortaleza de la verdad. Sin embargo, el camino hacia la autenticidad no se presentaba sin desafíos. Carmen sintió que el peso de su pasado comenzaba a hincharse en su pecho. Desde el momento en que había asumido el rol de madre y esposa, había construido su identidad en torno a las expectativas ajenas. Había renunciado a gran parte de su arte y su esencia para conformarse a un molde que nunca le había pertenecido del todo. Ahora, al enfrentarse a su verdad, ese molde se sentía agrietado y a punto de romperse. La idea de un estudio familiar comenzó a tomar forma en su mente. Un lugar donde cada uno podría explorar sus pasiones, pero también un espacio donde su propia voz y la de sus hijos pudieran ser escuchadas sin miedo. Sin embargo, esa visión choca con la realidad de sus inseguridades. La intersección del miedo y la esperanza comenzó a dibujar un mapa interno lleno de renuncias y posibilidades. ¿Cómo podía liderar esta transformación si aún dudaba de sí misma? Me gustaría intentar esto, pero la voz de Diego rompió su cadena de pensamientos. ¿Y si no podemos? ¿Y si no somos lo que esperas que seamos? Con la mirada clavada en su madre, su tono oscilaba entre la angustia y la determinación. La vulnerabilidad de ese momento despertó nuevos sentimientos en ella, y se dio cuenta de que la inseguridad de sus hijos era un reflejo de la suya. Lo entiendo, hijo, respondió con sinceridad, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. No espero que se conviertan en lo que deben ser. Espero que encuentren lo que son y lo compartan. Esta es también mi lucha. Ella eligió abrirse a ellos, y su honestidad actuó como un catalizador, invitando a sus hijos a compartir sus propios temores y deseos. La conversación comenzó a fluir, descubrimientos inesperados resonando entre ellos. Valeria reveló su amor por la escritura, un arte que había ocultado por miedo a no ser lo suficientemente buena. Diego, por su parte, confesó su deseo de experimentar con la fotografía, una pasión que había guardado debido a la presión de seguir los pasos de su padre en el mundo empresarial. Cada confesión era un ladrillo que ayudaba a construir el puente hacia su familia. El arte ya no se trataría de una lucha individual, sino de un viaje colectivo hacia la redención personal. El espacio que imaginaban no sería solo físico, sería un refugio emocional para sanar las heridas que todos llevaban. Sin embargo, a medida que la conversación profundizaba, Carmen no podía evitar sentir una inquietud crecida en su interior.
¿podrían realmente dejar atrás las expectativas? ¿Estarían dispuestos a asumir el riesgo de ser verdaderamente ellos mismos, y, sobre todo, aceptar que ese camino podría no ser fácil? En un momento de reflexión interna, su mente se llenó de cuestiones no resueltas. Este era el comienzo, sí, pero ¿qué pasaría si la lucha por la autenticidad no solo se limitara a su familia? ¿Qué tal si los juicios de terceros pudieran ser más fuertes que la unión que estaban tratando de formar? Mientras su corazón palpitaba al ritmo de su creciente autodescubrimiento, Carmen sintió que el momento culminante estaba cerca. ¿Hacia dónde dirigirse en esta nueva travesía? Y más importante, ¿cómo proteger lo que estaban construyendo de las incertidumbres externas e internas? Con un suspiro, levantó la vista hacia sus hijos y se dio cuenta de que tal vez la respuesta no estaba en la certeza, sino en la disposición a navegar juntos por lo desconocido. Estamos aquí, y eso es lo que cuenta, dijo, forjando una determinación renovada. Pero la pregunta aún giraba en su mente, colgando sobre ellos como un desafío en la penumbra: ¿serían lo suficientemente valientes como para seguir adelante, a pesar del temor al fracaso? Con la luz del día brillando débilmente a través de las ventanas, el aire volvió a llenarse de tensión y posibilidades, dejando en el aire la inquietud de que el verdadero reto apenas comenzaba. La lucha por la autenticidad no sería solo un acto de liberación personal, sino una prueba y un desafío colectivo que podría cambiar el curso no solo de sus vidas, sino del legado familiar entero. Carmen sintió un impulso renovador recorrerla cuando comenzó a formular ideas más concretas sobre el estudio familiar. La idea se alimentaba de una poderosa mezcla de esperanza y miedo. Con cada línea que delineaba en su mente, se planteaba una serie de preguntas: ¿cómo sería ese espacio? ¿Qué tan involucrados estarían sus hijos? Así, dio el primer paso hacia la creación de un entorno que no solo buscaba revivir su propia pasión, sino también alimentar las de Diego y Valeria. El día siguiente se presentó como una nueva oportunidad. Carmen se sentó en su mesa de trabajo, el cuaderno que había usado para escribir sus proyectos artísticos abierto frente a ella. En lugar de dibujar, comenzó a escribir un plan, especificó qué materiales necesitaría, cómo organizarían las sesiones de arte en familia y qué horarios se adaptarían mejor a sus rutinas. Cada palabra escrita era una liberación, un acto que le otorgaba un renovado sentido de dirección. Mientras trabajaba, la voz interior que antes había predicho su fracaso se transformó en un eco menos repetitivo. Sin embargo, la angustia persiste, era inevitable que surjan dudas. En su mente, un diálogo interno la confrontaba: ¿cómo podrían los valores que labraron su historia familiar coexistir con la búsqueda individual? Durante años, había dejado que las opiniones de otros moldearan sus decisiones, y ahora, cuestionarse en torno a lo que realmente deseaba se sentía aterrador. Carmen decidió invitar a Diego y Valeria a una lluvia de ideas. Como madre, temía que su entusiasmo pudiera ser interpretado como presión, pero confiaba en que abrir el diálogo sería el primer paso para desmantelar los temores que imposibilitaban el avance. Se preguntaba si sus hijos podrían abrirse sin el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros. Transcurrieron los días, y finalmente se sentaron alrededor de la mesa, las mentes de los tres en sintonía. Al principio, hubo vacilaciones, titubeos al compartir ideas. El silencio colmó el ambiente hasta que Carmen tomó la iniciativa. Decidió empezar por su propia experiencia, relatando su conexión con el arte y cómo había perdido esa faceta en su vida. Las palabras surgieron sinceras y vulnerables, era un momento clave en su intento de autenticidad. Con su sinceridad como catalizador, Diego y Valeria empezaron a compartir. Diego expresó lo liberador que era hablar sobre fotografía, como una vez había tomado una serie de imágenes que reflejaban sus verdaderos sentimientos, pero que se había sentido incapaz de compartir. Valeria habló de su poesía, de escribir versos en las noches, eligiendo las palabras cuidadosamente como quien arma un rompecabezas. Carmen escuchaba, encantada por la valentía de sus hijos. Sin embargo, la conversación también disparó interrogantes sobre cómo transformar esas pasiones en acciones concretas. Esa tarde, decidieron crear una lista de objetivos, vislumbrando proyectos que podrían concretar en ese nuevo espacio. Como un ensamble de voces, cada uno empezó a ofrecer ideas y el diálogo se avivó.
Pero a medida que cada idea cobraba forma, una sensación de inquietud comenzó a gestarse en el fondo de su mente. Al revisar la lista, Carmen no podía evitar pensar en la tensión que existía entre la estabilidad familiar y el deseo de explorarse individualmente. ¿Podrían estas pasiones ser una fuente de unión o representar un obstáculo más en sus caminos? Esta sombra de duda la acompañaba, y mientras sus hijos intercambiaban ideas sobre el diseño del estudio, ella se sumergió en ese nuevo laberinto de cuestionamientos. El día concluyó con la sensación electrizante de que empezaban a caminar juntos hacia lo desconocido, pero la pregunta persistía: ¿podrían mantener esa conexión frente a las adversidades que se acerca? Esa noche, mientras los niños se retiraban a sus respectivos mundos, Carmen se quedó nuevamente en la mesa, contemplando la lista de objetivos. ¿Sería suficiente un espacio físico para sostener sus aspiraciones y sueños, o existía la necesidad de explorar más profundamente sus propios miedos y anhelos? Esa inquietud la llevó una vez más al papel en blanco, donde se sintió impulsada a explorar no solo su papel como madre, sino su propio sentido de identidad. Al escribir cada palabra, se dio cuenta de que esta transformación no era simplemente colectiva, sino un viaje hacia una individualidad donde el riesgo y la esperanza habían empezado a entrelazarse. Con una mezcla de determinación y recelo, Carmen cerró el cuaderno y se planteó una nueva pregunta: ¿cómo manejaría las voces del pasado que aún susurraban en su mente, mientras forjaba el futuro que tanto deseaba? La búsqueda de lo auténtico apenas comenzaba, y la lucha interna prometía ser cada vez más intensa. Carmen se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, un nuevo día que traía consigo la promesa de avance. A pesar del eco de dudas que aún resonaba en su interior, había un nuevo punto de partida al que estaba dispuesta a aferrarse. Decidió que había llegado el momento de no solo soñar, sino de actuar. Para ello, debía dar un paso audaz, involucrar un compromiso más serio con su identidad. La idea de enfrentar sus temores la llevó a explorar el contenido de la caja de recuerdos que guardaba en un rincón del armario, una selección de obras en las que había plasmado su esencia años atrás. Al abrirla, el aroma a papel y nostalgia la envolvió como un abrazo. Cada dibujo representaba un fragmento de su historia, y mientras los examinaba, Carmen sintió la necesidad de celebrar su creatividad, no solo como un refugio, sino como una herramienta para encarar el futuro. Con ese propósito, decidió organizar una exposición en su hogar, un evento donde no solo mostraría sus obras, sino que también animaría a Diego y Valeria a presentar su trabajo. Necesitaba un espacio de expresión, un escenario donde cada uno pudiera compartir sus pasiones y desencadenar una conversación sobre el arte, la vida y lo que realmente los conectaba. Sin embargo, en medio de esa idea floreciente, una oleada de inseguridad la abrumó. Los pensamientos controvertidos regresaron. ¿Qué pensarían los vecinos? ¿Cuántos realmente asistirían? Todo ello la llevó a cuestionarse sobre su valía como artista, pese a que esta vez el miedo se mezclaba con una creciente determinación. Esta exposición no sería solo una vitrina de su trabajo, sería un grito a la vida, un acto de coraje. Mientras elaboraba las invitaciones, cada detalle se tornaba significativo, desde la elección del título de la exposición hasta la selección de las piezas. En esta edición especial, Carmen incluyó una sección dedicada a los trabajos de sus hijos, esperando proporcionarles el mismo sentido de pertenencia que había renacido en ella. Era una decisión consciente y solidaria, pero también un acto que mostraba su vulnerabilidad como madre, trascendiendo el rol que siempre ocupó. La fecha se aproximaba y con ello la creciente emoción. Carmen preparó el espacio, transformándolo en un refugio donde cada rincón irradiara su historia. Sin embargo, entre medio de la organización, se dio cuenta de que el verdadero desafío parecía estar en abrir su corazón frente al mundo. ¿Podría realmente enfrentar las críticas, el juicio, o el silencio incómodo? El día anterior a la exposición, se sentó a contemplar las obras y se encontró reflexionando sobre la vida misma. Las inseguridades que habían moldeado su camino se entrelazaban con un nuevo sentido de identidad. Cada pieza que había creado era una manifestación de sus propias luchas y triunfos. Esa noche, se sentó con Diego y Valeria, y aunque la autenticidad pareció estar al alcance, la conversación tomó un giro inesperado. Diego, con su habitual franco sentir,
planteó la posibilidad de que algunos de sus amigos no entendieran el propósito del evento. ¿Y si no les gusta? ¿Y si se ríen de nosotros? La pregunta resonó en el aire y, entre la inseguridad de su hijo y sus propios temores, el ambiente se volvió tenso. Carmen se sintió acorralada y, durante un instante, consideró cancelar todo. Pero en lugar de ceder al miedo, lo que surgió fue un diálogo vital sobre la autenticidad del arte, sobre el valor del riesgo y, sobre todo, la necesidad de representarse con honestidad. Si no lo hacemos por nosotros, entonces, ¿por quién lo haremos? Reflexionó en voz alta, preguntándose si la verdadera expresión podría subsistir sin el desafío de ser auténtica. Mientras la conversación se prolongaba, Carmen empezó a ver en Diego y Valeria los mismos demonios de inseguridad que había enfrentado ella toda su vida. La conexión se reafirmó, y con ella nació una decisión firme. La exposición se llevaría a cabo, no como un eco de aprobación, sino como una verdad compartida. Esa noche, al cerrar los ojos, se dio cuenta de que la metamorfosis de su pasado no solo dependía de abrir un espacio físico, sino de cultivar un terreno emocional fértil para su evolución como madre y artista. En el fondo de su ser, sabía que los retos que enfrentarían en la exposición eran apenas el comienzo de su viaje hacia lo auténtico. Y así, con la determinación de traer esa visión a la vida, surgió una nueva pregunta en su mente: ¿sería realmente capaz de enfrentar su vulnerabilidad y permitir que su voz perdurara en el tiempo, tanto en el arte como en sus relaciones más profundas? Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Carmen se encontraba preparada no solo para presentar su obra, sino para abrazar su esencia de una vez por todas. Sin embargo, la revelación de cómo cada uno podría reaccionar frente a su verdad permanecía oculta. ¿Quién aceptaría el desafío de ser auténtico? El día de la exposición, Carmen se despertó con un torbellino de emociones. El sol brillaba intensamente, pero su corazón latía con una mezcla de ansiedad y anticipación. Había preparado todo meticulosamente, pero una sombra de duda se cernía sobre ella. Las palabras de Diego aún resonaban en su mente. La posibilidad de no ser comprendida, de ver su esfuerzo convertirse en un chiste, le provocaba un nudo en el estómago. Mientras revisaba los detalles finales, se preguntó si su arte realmente valía la pena, un eco de la inseguridad que la había acompañado desde joven. Pero en ese momento decisivo, Carmen decidió transformar esos miedos en motivación. Cada obra que había creado contenía un fragmento de su alma, si no las mostraba, sería como callar su voz. Se chequeó en el espejo, sintiendo que su reflejo ahora representaba a alguien que se atrevía a ser vulnerable. Unas horas más tarde, el espacio estaba preparado. Las paredes estaban adornadas con sus obras y las de Diego y Valeria, cada pieza iluminada por la luz natural que entraba por las ventanas. Carmen sintió el ambiente. Había algo mágico en compartir el espacio con sus hijos, todos expuestos a la misma vulnerabilidad y el mismo coraje. Sin embargo, la emoción se tornaba en un mar de incertidumbre cuando comenzó a recibir a los primeros visitantes. Las primeras reacciones variaron desde la admiración hasta el cuestionamiento. A medida que las miradas se posaban sobre sus obras, Carmen comenzó a sentir el calor de la conexión con su público. Fue en ese momento que se dio cuenta de que el arte no existía en un vacío, su valor se encontraba en la capacidad de provocar emociones, de despertar pensamientos. Comenzó a interrumpir su propio juicio con el aplauso y las sonrisas de quienes contemplaban sus creaciones, transmitiendo una fuerza renovadora en su interior. Sin embargo, mientras conversaba con los asistentes, se encontró con una voz familiar entre la multitud. Su antigua compañera de la escuela, Ana, había llegado junto a su esposo. La tensión se apoderó de Carmen. Recordó viejas rivalidades y comparaciones que la habían marcado, y en ese instante, sepultó su deseo de esconderse. En lugar de evitarla, se acercó. Carmen. No puedo creer lo que has hecho. Tu trabajo es tan poderoso, dijo Ana, y Carmen sintió un cambio en su interior. Con cada palabra positiva, las viejas heridas comenzaban a cicatrizar. La conversación fluyó mientras ambas compartían no solo sobre el arte, sino sobre sus vidas, abriendo un espacio de reconciliación. Esa conexión le dio a Carmen la confianza que necesitaba. A medida que el evento avanzaba,
se sentía más libre. Sus interacciones se convirtieron en un espejo donde podía ver no solo su crecimiento como artista, sino también su evolución como persona. Había aprendido a reconstruir relaciones, a crear puentes donde antes solo había muros. Pero en el clímax de su éxito personal, un mensaje llegó a su teléfono. Era un comentario anónimo en una red social sobre su exposición. ¿La abuela con sueños de artista, en serio? El tono despectivo hizo que la euforia se desvaneciera por un instante, como un balde de agua fría. Carmen sintió que ese insulto la golpeaba directamente en la identidad que había tratado de construir. Se detuvo y respiró hondo, preguntándose si toda su vulnerabilidad ahora podía ser desmantelada por unas pocas palabras crueles. Entonces, un destello de claridad iluminó su mente. Había logrado tanto en tan poco tiempo. La exposición no era únicamente para ella, sino para Diego y Valeria, un ejemplo de autenticidad que desafiaba el juicio ajeno. Una decisión emergió de lo más profundo, no dejar que una sola voz la definiera. En ese instante, Carmen se dio cuenta de que había un camino por recorrer. No se trataba solo de enfrentar el miedo al juicio externo, sino también de desafiar las voces internas que la habían limitado durante tanto tiempo. La revelación de la crianza de sus hijos en medio de sus inseguridades se transformó en un compromiso más profundo. Tenía que enseñarles a ser audaces a pesar de las críticas. Mientras miraba a su alrededor, descubrió que la verdadera exposición estaba empezando, la exposición de su vida, sus luchas y su capacidad para levantarse. El evento se tornaba en un punto de inflexión no solo para sus obras, sino en la forma en que se enfrentaría al mundo de aquí en adelante. Y así, con el fuego de la determinación encendido en su pecho, se sintió lista para cruzar la línea de llegada y elevar su voz, no solo como artista, sino como mujer, madre y comunidad. La pregunta que ahora resonaba en su mente no era si podría ser auténtica, sino cómo podría usar esa autenticidad para inspirar a quienes la rodeaban. Pero, lo que no sabía, era que esta era solo la primera batalla en una guerra más grande por su valor personal. ¿Quién estaba dispuesto a desafiarla ahora? Doña Carmen se sentía transformada. La experiencia de esa exposición no solo había sido un momento de compartir su arte, sino una revelación profunda de quién era realmente. Cada palabra de reconocimiento y cada mirada curiosa la hicieron comprender que sus colores, sus historias, la definían más allá de las sombras del pasado. El juicio ajeno comenzó a desvanecerse mientras un nuevo sentido de poder personal se afianzaba en su interior. Los días siguientes estuvieron marcados por un renovado sentido de propósito. Carmen no podía dejar de pensar en lo que había significado para ella abrir su corazón, sin importar los riesgos emocionales. Su hogar se convirtió en un refugio creativo, donde ella, Diego y Valeria comenzaron a explorar sus pasiones de forma más intensa. Cada sesión de pintura, de escritura o de fotografía se convirtió en un diálogo abierto, un intercambio de vulnerabilidades y sueños. Un día, tras una larga sesión de pintura, Diego se acercó con un brillo especial en los ojos. «Mamá, creo que he decidido tomar un curso de fotografía», confesó con una sonrisa. Las inseguridades que solían amordazarlo parecían haber desaparecido. Valeria, inspirada por su hermano, se aventuró a compartir sus escritos. Con cada palabra compartida, la conexión familiar floreció, desbordando los límites que una vez habían parecido infranqueables. Carmen sintió que su voz finalmente resonaba no solo en el ámbito artístico, sino en sus relaciones con sus hijos. Antes, siempre había tenido miedo de que sus anhelos pudieran ser un obstáculo, pero ahora comprendía que su autenticidad era un puente hacia la comprensión mutua. Mientras Diego desarrollaba su pasión, Valeria llenaba el hogar con sus versos, ella también comenzó a dar pasos audaces hacia el futuro. Incluso las críticas del pasado perdieron su peso. Un día, Carmen vio nuevamente el comentario despectivo en redes sociales, en lugar de permitir que la doliera, la risa y la ironía brotaron de su pecho. ¿La abuela con sueños de artista? Claro, bienvenidos a la era de las abuelas fuertes y creativas, pensó con orgullo. Con el tiempo, Carmen fue invitada a participar en una colectiva de artistas locales. La emoción que le dio esa oportunidad fue inigualable. Su trabajo, que antes había guardado en la sombra, ahora coincidía con el de otros artistas.
Era el momento perfecto para mostrar no solo su evolución individual, sino también la interacción entre ella y sus hijos como creadores. La conexión renovada con Diego y Valeria era palpable en cada trazo que compartían en el lienzo. La exposición se llevó a cabo en el espacio comunitario del pueblo. Carmen llegó con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Al entrar, vio su obra junto a la de sus hijos, y en ese momento sintió que había alcanzado algo extraordinario. Se dio cuenta de que había dado pasos hacia un legado que no solo consistía en arte, sino en la libertad de ser auténticos, en la lucha diaria por la aceptación personal. La noche de la exposición, la sala estaba llena. Carmen observó cómo las personas comentaban y admiraban sus obras, muchos de ellos notando la colaboración con sus hijos. El vínculo que había logrado era palpable, y mientras compartían risas y anécdotas, ella sintió que su reconocimiento iba más allá del arte, era un reconocimiento de su historia, su valentía y su lucha por ser vista. Finalizó la noche con una charla entre amigos y nuevos admiradores, donde recibió aplausos y palabras de reconocimiento que la llenaron de orgullo. Había alcanzado una meta que antes parecía inalcanzable y, más importante aún, había demostrado que ser artista no solo se trata de la obra creada, sino del viaje para descubrir la voz propia. Los días posteriores se llenaron de mensajes de apoyo y aliento, y más admiradores comenzaron a seguir su trabajo. Carmen entendió que su viaje había sido solo el principio de algo aún más grande. Volvió a casa sintiendo que había conquistado un espacio para sí misma y también había contribuido a la historia de sus hijos, que ahora también se encontraban en un camino de autodescubrimiento. Mirando hacia el futuro, la confianza de Carmen nunca había sido tan sólida. Había dejado atrás el temor y abrazado su verdadero ser. Se había convertido no solo en una artista, sino en una madre que había enseñado a sus hijos la valentía de ser auténticos. El camino hacia la creación de un nuevo hogar artístico continuaba, y con cada día que pasaba, se llenaba más de propósito y significado. Visualizó un futuro donde su estudio familiar florecería, donde cada uno pudiera seguir explorando su pasión, sin miedo al juicio, sin perder su esencia. Las paredes que una vez habían estado llenas de dudas hoy estaban saturadas de color y luz. Carmen sonrió al pensar en lo que aún estaba por venir. El mejor capítulo de su vida estaba recién comenzando. Ahora, tú también tienes la oportunidad de vivir historias inspiradoras. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y dejen en los comentarios sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.